Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración delante del Señor. Padre, nos presentamos ante ti, agradecidos contigo porque eres muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos con el propósito, Señor, de seguir estudiando tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, de tal manera que podamos, oh Dios, aprender más de tu palabra. Cada día, oh Dios, santificarnos más, Señor, y parecernos más a Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Y, Señor, gracias por aquellos, oh Dios, que han de ver, Señor, la transmisión en días posteriores, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas, en este caso sobre el libro de Jonás. Ujú. Es, Hay en ocasiones que a esos pequeños libros de pronto decimos, bueno, ¿por qué vienen en la Biblia, no? Bueno, todo tiene una razón de ser en la Escritura y no es no es un estudio exhaustivo, ¿no? O sea, no es un estudio detallado, pero sí quiero que consideremos pues algunas cosas que vemos aquí en la Escritura. Ujú. Entonces vamos a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Y es importante entender que el libro de Jonás fue escrito entre el año 793 y 758 antes de Cristo. De hecho, esto lo ubica más o menos para que nosotros nos ubiquemos ahí por el segundo libro de Reyes 14:25. Ahí hay una referencia presente a Jonás, hijo de Amitai, que es con lo que se identifica el versículo 1. Y y tal vez el tema central o uno de los temas principales que nosotros vemos a través de Jonás, de este libro, es que exalta la misericordia de Dios hacia una ciudad pecadora. Ujú. Ah, De hecho, cuando nosotros analizamos un poco más a detalle el libro, vamos a ver de una manera clara algunos de los atributos del Señor. Ujú. Y vamos a Jonás capítulo 1, ¿ya lo tienen? Vamos a ir haciendo algunas pausas y vamos al versículo 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y bueno, cabe aclarar que Jonás significa paloma y Amitai, el nombre de su papá, significa verdad. Ujú. Entonces, y eso me parece importante porque en el caso de la cultura judía es muy importante los nombres que les ponen a sus hijos. Ujú. ¿Y qué es lo que vemos? Lo primero que vemos aquí, hay una instrucción, una instrucción de Dios hacia el profeta Jonás, y le dice, levántate y ve a Nínive. Ujú. Pero ¿qué había en Nínive? Bueno, Nínive era una ciudad, era la ciudad más importante de Asiria. Y si nosotros recordamos un poquito, Asiria era uno de los pueblos enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Era uno de los enemigos. O sea, Dios manda al profeta a una ciudad de una nación enemiga del pueblo de Israel. Y unos años más adelante, de hecho, vemos en la historia, incluso bíblica, que Asiria se convirtió en un poderoso imperio. Pero para la época en la que se escribe este libro, Dios de algún modo tiene planes hacia esa ciudad de Nínive. Nínive, para ubicarnos un poquito, Nínive se encontraba un poco más de 800 kilómetros de Israel. Era una ciudad con mucha maldad, porque claramente el versículo 2 lo dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿a qué fue enviado? A predicar, a dar el mensaje de Dios para esa ciudad. Y vemos cómo, ahora, yo no sé, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Jonás? ¿Sí?
Me quiero adelantar un poquito, nada más o sea, Dios manda a Jonás a la ciudad de Nínive. Jonás no quiere ir y finalmente Dios, pues prácticamente lo obliga, ajá, lo manda. ¿Y qué es lo que pasa cuando escuchan el mensaje los de esa ciudad? Dice que todos, comenzando desde el rey, se convierten al Señor. O sea, imagínense la oportunidad del predicador, del profeta Jonás, de decir, yo te estoy enviando, pero fíjense cómo es de que aquí Dios no le dice al profeta, ¿sabes qué? Ve porque va a haber un gran avivamiento. Pero, o sea, imagínense que Dios le dijera a un predicador, ¿sabes qué? Mira, yo te mando a una ciudad muy lejos de donde tú estás. Vas a ir, vas a entregar el mensaje y se va a producir un gran avivamiento en toda esa ciudad. Toda esa ciudad se va a volver a mí. Pues si le hubiera dicho Dios a Jonás desde el principio, tal vez Jonás ni hubiera dudado. ¿A poco no? O sea, pero Dios no le quiso decir a Jonás. Dios muchas veces llama a personas sin decirles en realidad lo que les espera. Aunque hay algunos que sí. Y quiero, quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 2. Voy a regresar obviamente ahí a Jonás. Pero Ezequiel capítulo 2, vemos el ejemplo de un llamado que Dios le hace en este caso al profeta Ezequiel, que a él sí le dice ciertas cosas que pasarán, eh, porque algunos profetas fueron enviados sin saber qué les esperaba o qué tipo de gente iban a tratar. Y varios de ellos obviamente iban a ser despreciados y algunos de ellos, como ahorita vamos a leer en Ezequiel 2, algunos de ellos ni siquiera los iban a querer escuchar. Ven el versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de pedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no quisieran escuchar, si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. De ahí el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. A Jonás le dice, ve a la ciudad, pero no le dice qué va a pasar. A Ezequiel lo manda, pero lo curioso es de que lo manda al mismo pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú lo que les vas a hablar son mis palabras. No les vas a hablar otra cosa, pero sí te advierto. Es gente de empedernido corazón, o sea, un corazón necio. Ujú. Ellos no te van a querer escuchar, pero tú hablas. Ellos van a saber que hubo un profeta entre ellos. Ujú. Y a mí me llama la atención porque cuando Dios llama a alguien a predicar, Dios lo único que espera es que nosotros obedezcamos. En el caso, vuelvo a repetir, en el caso de Jonás, no le dijo, tal vez, y no lo dice de algún modo, pero por lo que vemos, lo que desarrolla el libro de Jonás, Jonás, y ahorita voy a dar una razón, por llamarlo así, porque probablemente Jonás no quiso ir, pero cuando nosotros vemos a Ezequiel le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir, pero ¿qué crees? La mayoría de la gente ni te va a querer escuchar. Y mientras que a Jonás le dijo, ¿sabes qué? También no te van a querer escuchar, probablemente ni se van a convertir a ti, pero de todos modos tú ve. Ujú. Dios no le dijo a Jonás que esa ciudad se iba a convertir, y tal vez por su odio a los asirios, porque probablemente Jonás odiaba a los asirios como buen judío. Ujú. Y puede ser que si hubiera sabido que a través del mensaje que llevaría a esa ciudad y que esa ciudad se iba a arrepentir,
Jonás inmediatamente hubiera dicho, esta es la oportunidad que yo quería como profeta, como predicador, para alcanzar la fama. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy importante. Y fíjense, nosotros somos enviados a dar el mensaje del Señor, no importando los resultados. Ujú. No importando cuántas personas harán caso. Simplemente el Señor nos envía y debemos obedecer. Ujú. Ahora, avancemos en el versículo 3, pero de Jonás. Regresemos a Jonás. Jonás 1:3. Salud. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pues que uno pudiera decir, bueno, ¿por qué Dios lo llamó? Si no, porque obviamente Dios sabía que no iba a obedecer Jonás, ¿sí o no? O sea, Dios sabe todos los escenarios posibles. Sin embargo, qué curioso de que todavía lo manda. ¿Y qué es lo que hace Jonás? En lugar de ir a Nínive, va en otra dirección. Ujú. Jonás, en lugar de obedecer, desobedece y pretende ir a Tarsis. Dije que de Nínive se encontraba a unos 800 kilómetros de Jerusalén. ¿Saben qué distancia de Palestina estaba Tarsis? O sea, ¿cuántos kilómetros estaba Tarsis de Palestina? 3.200 kilómetros. Probablemente era una colonia fenicia en España. O sea, en lugar de obedecer, que era un lugar a 800 kilómetros, y es una distancia larga, considerando que, bueno, hoy es más fácil, ¿no? Toman un avión o un transporte, un carro, un camión. Bueno, pero, o sea, Jonás, en lugar de obedecer, se va todavía al lugar más apartado que él conocía. Entonces, eh, se va rumbo a Tarsis. Y lo que más o menos estuve ahí investigando es Tarsis está cerca del estrecho de Gibraltar, que era el punto más occidental al cual era probablemente que llegaran los barcos, o sea, era el puerto más lejano que se encontraba. En lugar de obedecer, Jonás se va a otro lugar y quiso alejarse del lugar más lejano posible. Quiso irse. Ahora, dice aquí ese versículo 3, dice que descendió a Jope. ¿Dónde estaba Jope o qué era Jope? Jope es lo que hoy se conoce como la ciudad de Jaffa. La ciudad de Tel Aviv fue fundada afuera de Jaffa, o sea, ya cuando nosotros oímos la ciudad de Tel Aviv, sabemos que es una ciudad en Israel, para que más o menos nos ubiquemos. Y Jope, lo que se menciona aquí en la escritura, Jope era un puerto en Palestina. Ujú. Entonces, el profeta se fue exactamente en sentido contrario de donde Dios lo mandó. Y si nos damos cuenta, el versículo 3 nos hace un énfasis. ¿En qué? Dice la primera parte, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y al final dice, lejos de la presencia de Jehová. En lugar de obedecer, quiso huir. Solo que vayamos rápidamente a Salmos capítulo 139, versículo 7, porque ustedes creen que será posible huir de la presencia de Dios. No, absolutamente. Pero el profeta pensó que podía huir de la presencia del Señor. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú.
O sea, David, que es el que escribió este salmo, él dice, bueno, ¿a dónde me puedo ir? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde me puedo esconder de tu presencia? Me voy al lugar más alto, al lugar más bajo, ahí estás tú. El profeta pensaba que se podía burlar de Dios. Imagínense. Ujú. Ahora, esta historia de Jonás, y regresemos allí a Jonás, me recuerda lo que pasó con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque hicieron lo contrario de lo que Dios les había mandado. Y solamente les había dado un solo mandato a Adán y Eva. ¿Cuál? No coman de este árbol. No les dijo otra cosa. A Jonás nada más que le dijo, ve a la ciudad de Nínive, ve a la, y predica. Y Jonás, al igual que Adán y Eva, no obedeció. Ahora, lo que hizo Jonás representa exactamente la condición humana ante Dios. El hombre es desobediente ante los mandatos de Dios. O sea, nosotros somos desobedientes ante los mandatos de Dios. Tal vez Jonás, incluso con esa desobediencia, pensó que no habría consecuencias de su desobediencia. Y la verdad es de que, si somos sinceros, muchos pensamos como Jonás, que cuando desobedecemos a Dios, que cuando pecamos contra Dios, no van a haber consecuencias. Pero la Biblia claramente nos dice que la paga del pecado es muerte. O sea, siempre hay una consecuencia. Y fíjense cómo este versículo 3, después de que dice que descendió a Jope, dice, halló una nave que partía para Tarsis. O sea, tal pareciera que se le abrió una puerta a Jonás. Voy a huir de la presencia de Dios. Y hay algunos que dicen, si tú no quieres o si tú quieres que haga yo esto, que suceda esta cosa. No sé cuántos de nosotros hemos así como que dicho, ok, si quieres que haga esto, como que suceda esto, pero nosotros engañándonos porque a veces nos queremos justificar de nuestra desobediencia. Jonás dice, yo voy a ir para Tarsis, va a Jope y probablemente eso no lo dice la escritura, lo pongo claro, no lo dice la escritura, pero probablemente Jonás pudo haber dicho, si realmente está de Dios que yo vaya mejor a Tarsis, que haya una nave que esté a punto de partir a Tarsis, hacia Tarsis. ¿Y qué pasó? Había una nave a punto de partir a Tarsis. Ujú. Tal pareciera que se abrió una puerta para Jonás. Pero les voy a decir algo, aunque haya puertas que de pronto se abran, no quiere decir que Dios las abrió. Ujú. Ahora, fíjense cómo enseguida dice, y pagando su pasaje. En el original da un sentido que pagó el precio de la nave. ¿Qué quiere decir? Más bien la alquiló. O sea, él dijo, bueno, ¿y cuánto cuesta ir? Este, no, pues tanto, órale, pues, ¿no? Y alquila la nave. Ujú. Y de hecho es lo que opinan algunos de los teólogos, que más bien por eso es la expresión en el original, que pagó la nave. Ujú. O sea, que alquiló la nave. Pero avancemos un poquito más, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando leemos este versículo 4, ¿qué atributo de Dios nosotros vemos que sobresale aquí? Su poder, sí, otro más. Su ira puede ser también, pero hay algo más. Su soberanía. Acuérdense que soberanía tiene que ver con que Él tiene el control absoluto de todo. Y Él inclina el corazón del ser humano como Él quiere. Ujú. ¿Por qué? Dios tenía el control, obviamente, de la naturaleza, ¿sí o no? Por eso dice el versículo
pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. A veces es tan fácil de todo lo malo culpar al diablo, ¿verdad? Pero aquí, o sea, Jonás andaba huyendo, andaba queriendo huir, y Dios dice, no, chiquito, tú vas a hacer lo que yo te mando. Ajá. ¿Por qué? Vamos ahora a Proverbios capítulo 16, versículo 9. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Ujú. O sea, nosotros podemos determinar algo, pero Dios dice, no, vas a hacer lo que yo te digo. Ujú. Lo que yo te digo. Y aquí, por eso Jonás, ya desde hace tiempo, digo, vamos a considerarlo para ver que ahí nos habla de varios de los atributos de Dios. Entre ellos, les voy a repetir, para mí uno de los temas centrales, o tal vez el tema central, es la gran misericordia de Dios hacia, hacia la gente pecadora. Ujú. Pero nos habla también de la soberanía. Ujú. Ahora, avancemos un poquito más. Versículo 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y su Dios está con qué, ¿de mayúscula o minúscula? Minúscula. Quiere decir que no era el Dios verdadero. Ujú. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué bonito, ¿no? El profeta estaba ahí durmiendo, echándose una jetita, ¿verdad? Estaba ahí. Pero fíjense, la desobediencia de Jonás no solo puso en peligro su vida, sino que también a los que estaban a su alrededor. Porque Jonás pensó, no, yo voy a huir y no va a pasar nada. No, el problema es de que toda desobediencia trae consecuencias. Y a veces no solamente sobre nosotros, sino sobre las personas que están a nuestro alrededor. Por lo que dice este versículo, los marineros no eran hombres judíos, porque dice que clamaban a su Dios. Ujú. Por eso clamaron a otros dioses. Y obviamente pues, no recibieron respuesta a su clamor. ¿Y qué era lo que Jonás estaba haciendo? Estaba durmiendo. Quiere decir que Jonás no había mostrado ni una pizca de arrepentimiento. No estaba arrepentido. Él estaba aferrado. Él quería hacer su voluntad. Estaba tan insensible a Dios que ni su conciencia le molestaba. Porque, y esta frase de que ni su conciencia le molestaba, eh, ¿a poco no? De pronto cuando alguien hace algo malo, dice, híjole, es que no podía dormir, es que como que mi conciencia no me dejaba, ¿verdad? Pero lo escuchamos sobre todo de personas que no conocen a Dios. Porque digo, los que conocemos a Dios muchas veces decimos, no, el Espíritu Santo me estaba redarguyendo, ¿no? Y sabes que no es tu conciencia, sino que es el Espíritu Santo. Pero hay personas allá afuera que siquiera dicen, mi conciencia no me dejaba en paz. Pues Jonás, ni eso, ni siquiera eso. Ujú. Y la verdad es que algunos no sienten ya nada cuando desobedecen a Dios. O sea, tienen una mente tan cauterizada, tan dura ya a la presencia de Dios, que desobedecen a Dios y ya no sienten nada. Ujú. Está tan endurecido su corazón que están ocupados en otras cosas. Y aquí el angelito estaba durmiendo. Ujú. Versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Imagínense, ya el dueño del barco ya está todo angustiado, los marineros clamando, y el otro en el quinto sueño, ¿verdad? ¿Eh? Ajá, ajá. Le dice, pues clama a tu Dios, tal vez tenga compasión. ¿Sí? O sea, mientras que los otros hombres clamaban a su Dios, el profeta estaba dormido. O sea, mientras que los otros estaban haciendo algo dentro de lo que ellos creían, el que creía supuestamente en el verdadero Dios estaba todo adormilado, estaba... Este hombre impío seguramente sabía a quién servía Jonás. Y de hecho, más adelante nos habla acerca de esto. Y que ese Dios tenía compasión. Ujú. Porque fíjense, volvamos a leer al final del versículo 6. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ujú. Y obviamente que Dios tiene compasión por los perdidos cuando a Él claman. Ujú. Versículo 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros, vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre quién? Sobre el angelito. Pues claro, ¿no? O sea, dice que echaron suertes. ¿Sabían ustedes que era una forma común para consultar ciertos asuntos, echar suertes? Algunos dicen que eran una especie como de piedritas, otros dicen que era una especie de dados, no exactamente como hoy los conocemos de la OCA, del turista mundial, sino algo parecido, pero era para determinar ciertas cosas. En realidad era un tipo de adivinación. Ujú. Pero al echar suertes, los marineros estaban demostrando que creían que el problema que estaban atravesando era un castigo divino. O sea, ellos querían saber quién es el culpable. Y yo no sé si más de uno, así como que estaban ahí y dicen, vamos a echar las suertes. Dice, porque no queremos saber, pero alguien que estamos viendo, ¿verdad? O sea, por lo menos, a lo mejor el patrón de la nave, el dueño de la nave, a lo mejor por lo menos se le decía, la suerte nos va a decir, eso no lo dice la Biblia, estoy nada más imaginando la escena, ¿no? Pero yo estoy casi seguro, pero vamos a echar las suertes. ¿Qué ha de ser este dormilón que por su culpa de él estamos pasando por eso? Ahora, los marineros, ellos habían visto seguramente cosas así, pero no tanto. Ajá. O sea, para los marineros era normal pasar una tormenta y que el mar se embraveciera, pero en esta ocasión dice que ellos sentían que se iba a partir la nave. O sea, ellos sabían que algo no estaba bien, estaba fuera de lo normal. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, no le quedó de otra, ¿verdad? O sea, tú eres el culpable. Y Jonás entonces fue descubierto y querían saber qué era lo que había hecho. Pero les voy a decir algo. Algunos ni siquiera cuando son descubiertos reconocen su desobediencia. Y qué triste, ¿no? Qué triste. Versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Dios, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pregunta, ¿hasta ahí había demostrado que temía a Dios? No. Ah, pero eso sí, él se sentía muy patriota, ¿verdad? Yo soy hebreo y temo a Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, Jonás, como muchos, estaba orgulloso de ser hebreo. Y algunos creen que Jonás, debido a su patriotismo, o sea, que él decía, ay, yo soy hebreo. En realidad ese fue el motivo por el cual no quiso ir a predicar a Asiria, que era una nación enemiga del pueblo de Israel. Ujú. Ahora, dentro de la confesión de Jonás, está diciendo algo cierto. ¿Qué? Otro atributo de Dios. Dios creador de todo. Dios creador de todo. Ujú. Y aunque Jonás aseguró temer a Dios, sin embargo, no parecía o no parece que lo que hasta ahora hemos leído
No parece que estaba dando testimonio de su temor, ¿o sí? Para nada, porque deliberadamente desobedeció. Y algunos pueden decir que creen y que aún temen a Dios, sin embargo, sus acciones dicen todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Mejor ellos temieron. ¿Se dan cuenta? El que presumió tener temor a Dios, pero, o sea, mientras que los impíos demostraron verdadero temor, el profeta enviado por Dios estaba completamente adormilado, pero en su alma también. Fíjense, los creyentes debíamos avergonzarnos cuando los incrédulos muestran mayor temor a Dios. Ujú. Debíamos de estar mucho más avergonzados. Sigamos un poco más, versículo 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? O sea, ya aquí ya dijeron, bueno, este ya lo, ya lo, ya está delatado, ya dijo, ya soltó la sopa. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Porque ellos querían seguir viviendo. Ujú. ¿Y qué dice? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Hasta aquí es como más o menos ya empieza a mostrar cierto arrepentimiento, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido descubierto? Tal vez ni siquiera hubiera mostrado arrepentimiento. No le quedó de otra a Jonás que reconocer que fue culpa de él que estaban en esta situación. Ahora, recordemos algo. Nosotros hemos sido comisionados por Dios para pregonar el mensaje del Evangelio. Y cuando desobedecemos, como lo hizo el profeta Jonás, debemos pensar que los que están a nuestro alrededor también sufrirán las consecuencias. Porque aunque los marineros de los que nos habla Jonás morirían físicamente, sin embargo, perdón, los que están a nuestro alrededor morirían eternamente o morirán eternamente si no obedecemos a Dios. Y eso lo tenemos que pensar, o sea, nosotros a manera de aplicación. Porque esos marineros de los que estamos leyendo iban a morir en ese momento, ¿no? Pero nosotros si desobedecemos cuando hemos sido enviados por Dios, los que están a nuestro alrededor morirán probablemente eternamente sin Dios. Ujú. Avancemos un poquito más, versículo 13. No, el 13. Y aquellos hombres trabajaron en hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Fíjense, ya versículos previos dice que el mar ya se había. Y luego otro versículo, el 12 decía que ya estaba más. Y todavía el 13 dice que todavía más. Los marineros dijeron, no, pues regresemos a tierra. Ujú. Humanamente los marineros no pudieron hacer que el barco regresara a tierra, porque el mar se aquitaba más. Sin embargo, ¿quién en realidad tenía el control de esto? ¿Y quién había planeado todo cómo iba a ser? Dios. Vuelve a resaltar la soberanía de Dios, el poder de Dios. Ajá. Ujú. Dice, porque Dios iba a cumplir su plan hacia esa ciudad de la cual él había tenido misericordia. Ujú. Y entonces el que fue enviado a predicar y que no quiso ir a predicar, dice, ¿cómo que no vas a ir? Aquí se hace mi voluntad, no la tuya. Ujú. Versículo 14. Vamos a leer del 14 al 16. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Fíjense, mejor ellos se arrepintieron, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dicen, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho
como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y sacrificaron, ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Híjole. No, no más Nínive. Aún estos marineros que clamaban a otros dioses, terminan diciendo, ¿sabes qué, Dios? Ayúdanos. O sea, Dios también tenía planes hacia esos marineros. Hay en ocasiones que en la comisión que Dios nos da, a lo mejor de ir, no nos damos cuenta que hay otros todavía los cuales necesitan escuchar el mensaje y que muchos de ellos pueden ser salvos. Ujú. Ahora, los marineros entendieron que Dios había hecho lo que había querido, porque así lo expresa el texto, ¿no? Cuando vieron que al echar a Jonás al mar se aquietó, temieron y ofrecieron sacrificios y votos a Dios. Los incrédulos marineros prometieron servir a Dios. Y el profeta estaba en esa lucha todavía si obedecer o no. Qué desgracia, ¿no? Pero vayamos al último versículo de este capítulo. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 días. Algunos dicen que era una ballena, pues la Biblia no dice que sea una ballena, simplemente dice un pez grande. Ujú. Dios, pero dice el texto que Dios lo tenía preparado. ¿Eso habla de qué? Que tiene control absoluto de todo. Aún de las cosas desagradables que nos pueden pasar, tiene control Dios. Y todo es para que su nombre sea glorificado. Ujú. Ahora, Dios tenía preparado todo, aun cuando Jonás no quería obedecer. Y entendemos que entonces nada pasa por casualidad. Nada absolutamente. Dios no actúa reaccionando a lo que hace o deja de hacer el hombre. Y eso es importante que nosotros entendamos. Porque a veces pensamos que Dios actúa o reacciona de acuerdo a lo que el hombre hace aquí. Y yo para esto siempre pongo el ejemplo de Adán y Eva. Cuando Dios planta a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿ustedes creen que Dios sabía que ellos iban a pecar? Claro que sí. O sea, Dios no pensó, voy a poner a estos, espero que no me desobedezcan, pero de pronto cuando ellos desobedecen, híjole, ahora ya, ¿y ahora qué hacemos? Porque a veces pensamos que es así, pero no es cierto. Y este libro, sobre todo, nos va a enseñar precisamente eso. Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque dice, ya lo leímos en el versículo 4, y si quieren solamente leemos la primera parte. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y luego el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. O sea, Dios tenía preparado absolutamente todo. Porque Dios no es reaccionario. O sea, Dios no reacciona a lo que nosotros hacemos. Ella tiene preparado todo. Aún en medio de la desobediencia humana. Ujú. Entonces, ¿qué pasaje tan más extraordinario, sí o no? Este capítulo 1 de Jonás. Y eso nos lleva a hacer algunas reflexiones. La primera, cuando el Señor nos manda, es mejor obedecer, no importando el precio. ¿Por qué? Porque acuérdense, Nínive estaba a 800 kilómetros, a donde Jonás quería irse a 3200 kilómetros. Incluso hasta si dice el texto que pagó su pasaje, le iba a salir más barato ir y obedecer que desobedecer. Ujú. O sea, cuando el Señor nos manda es mejor obedecer. Ahora sí que como decimos, por las buenas, ¿no? Segunda reflexión, no podemos huir de la presencia de Dios.
y tampoco podemos huir del llamado de Dios. Jonás pretendió huir y Dios dijo, no, tú eres mío. Entendiendo que si nosotros somos realmente del Señor, somos del Señor, o sea, le recibimos y ahora somos del Señor y ahora nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice. ¿Mm? Tercera reflexión, nuestra desobediencia siempre trae consecuencias, no solo a nosotros, sino también puede afectar a los que están alrededor nuestro. Y eso siempre lo debemos de tener en cuenta, hermanos. Ujú. Nuestra desobediencia siempre va a afectar a los que están a nuestro alrededor. Y sobre todo cuando hemos sido comisionados como Jonás fue comisionado a predicar. Ujú. Y la cuarta reflexión, Dios tiene el control de todo. Ujú. Así es de que si el Señor nos ha mandado a hacer cierta cosa, más nos vale a nosotros hacerlo por la buena, en el tiempo que Dios nos está mandando. ¿Por qué? Porque si no pagaremos las consecuencias. Lo vemos en el caso de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué pudo haber pasado en el vientre del pez? Porque ya cuando, o sea, no podemos, o sea, no sé cómo lo podemos decir, porque acuérdense de algo, Jesús o Jonás es mencionado por Jesús porque dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará y apuntaba a qué, hacia su resurrección. Ujú. La historia es tan importante que Jesús la cita. Ujú. La cita en los evangelios. Pero tratemos de imaginar, y aquí, o sea, de echar a andar un poquito nuestra imaginación, porque la Biblia no dice qué pasó, pero debió de haber pasado algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque 3 días se supone que debió de haber pasado al estómago del pez, ¿sí o no? Pero no le pasó nada en realidad a Jonás. Eso fue algo sobrenatural, ¿sí o no? Fue algo completamente sobrenatural. Porque, bueno, yo no sé si alguno de aquí guste investigar acerca de los peces, pero mm, pues es como cualquier otro animal o, o como nosotros los humanos que comemos y en determinado tiempo, pues, este, claro, ajá, los ácidos que tenemos, y todo, se empieza a deshacer todo, ¿no? Lo que pasa, por nuestro estómago y todo. Pero a Jonás no le pasó nada, porque dice, y solamente entremos a dice el capítulo 2 versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. O sea, ya a esas horas, ahora sí que ya que vio la de veras, ya empezó a orar. Y fíjense, cómo es de reflexionar. ¿Se acuerdan los marineros? Ellos clamaron antes. Jonás hasta que estuvo ahí. Sí, probablemente, sí. Ajá. Pero, ¿qué enseñanza de este libro? ¿Sí o no? ¿Mm? O sea, ¿cómo es de que, y vuelvo a repetir, es tan trascendente este libro que por eso Jesús lo menciona. Ujú. Así como Jonás, así estará el Hijo del Hombre. Ajá. Y eso es lo extraordinario. Ahora, quiero obviamente terminar con una oración, pero que no nos pase como Jonás. Y algunos de nosotros obviamente decimos, no, ¿cómo nos va a tragar un pez? Pues aquí no hay ni peces, ¿verdad? Pero pues en ocasiones Dios dice, ah, ¿no quieres? O sea,
Yo estoy preparando esto y tú vas a hacer lo que yo te digo. Es mejor que nosotros obedezcamos. Ujú. Y de verdad, o sea, créanme, cuando uno lee todo el libro, vemos como la ciudad se arrepiente y Jonás, en realidad, aunque clama a Dios en el vientre del pez, Jonás, por ejemplo, lo vemos en el capítulo 4. Jonás todavía está enojado. Y todavía incluso el 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Imagínense, o sea, qué corazón tan duro, ¿no? De pronto de Jonás, del profeta. Pues a veces los que hemos sido enviados, también no solamente no obedecemos, sino muchas veces nos enojamos porque pensamos, esta gente, Dios no debía de tener misericordia. Pero Dios tiene misericordia del que quiere, ¿no? Es lo que dice su palabra. Entonces, pues, yo quisiera que oráramos en esta noche y pues que nos llevemos esta parte del libro que hemos considerado. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Así como Jonás fue enviado a predicar a una ciudad, Señor. Señor, tú nos has comisionado a nosotros a predicar. Señor, permítenos ser obedientes. Permítenos entender que si nosotros no obedecemos, habrá consecuencias, Señor. Habrán personas, Señor, que morirán eternamente. Padre, ayúdanos, Señor, a meditar en esta verdad. Vemos a través de este hermoso libro, Señor, eh, todo tu poder, tu soberanía, tu gran misericordia, Señor. A pesar de que esa ciudad había gran maldad, Señor, y cómo es de que tú extiendes tu misericordia cuando la gente se arrepiente, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo. Sabemos que tú eres soberano y se hacen las cosas como tú has determinado. Permítenos ser obedientes, Señor. Que no seamos rebeldes como Jonás, que no seamos rebeldes, Señor, y pensar, oh Dios, que podemos huir de tu presencia y del llamado que tú nos has hecho. Que podamos entender, oh Dios, que es un privilegio servirte, que es un privilegio que tú nos hayas dado dones, que tú nos hayas llamado a hacer ciertas cosas, Señor. Queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón. Y de verdad que estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos amas y nos tienes paciencia, Señor. Permítenos ir, Señor, no importando, Señor, si nos escuchan o no. Así, oh Dios, como llamaste al profeta Ezequiel, Señor. Aunque sean lugares, Señor, donde no quieran escuchar tu palabra, permítenos ir, Señor. Te honramos, Señor. Y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.